Capítulo 29. Derroté a algunos monstruos mientras Eleanor se alejaba, todavía conteniéndose, arrancándoles los caparazones descuidadamente de los cuerpos. No absorbí el maná de ellos, tanto como una prueba de mis habilidades sin la ayuda del maná, como una precaución en caso de que ella todavía estuviera cerca. Naturalmente, no hubo reacción del sistema. Los insectos eran enemigos decentes, pero no lo suficiente como para ayudar a alguien de alrededor del nivel 30 a subir de nivel de inmediato. Al dedicar aproximadamente 1 minuto a cada monstruo, la eficiencia para subir de nivel sería mucho menor que si intentara luchar al aire libre. Luego, estaba el efecto de destrucción del arma. Si bien no era tan fuerte como el de clavarse directamente en la boca de la bestia, cada golpe al proyectil degradaba un poco el arma. Era imposible notarlo a simple vista, pero con la inspección avanzada, podía ver fácilmente el daño. Ese efecto se hacía aún más fuerte una vez que se rompía un proyectil. Era una especie de hechizo que se pegaba a la superficie del metal para ascender a la superficie, casi funcionando como ácido por un segundo antes de desvanecerse. Fue interesante, pero no pude concentrarme tanto como quería. Ver a uno de ellos partir en dos una enorme roca de un mordisco fue suficiente para recordarme que esta operación no estaba exenta de riesgos. Tal vez podría pasar más tiempo probándola si los guardias capturan e inmovilizan a uno. Por ahora, era hora de mejorar mis habilidades de combate y tal vez ganar algunos niveles. Primero empujé el carro detrás de una roca. A los monstruos no parecía importarles los objetos inanimados, pero incluso si lo hicieran, a mí no me importaba. En cambio, me adentré más en la zona rocosa, sosteniendo una concha rota en mi mano. Una vez que estuve seguro de que no había nadie alrededor, lo aplasté agresivamente y drené su maná. Más 3 de maná. Bueno, eso fue mucho menos de lo que esperaba, murmuré. Normalmente, podría drenar casi 20 manás de un caparazón con daños similares, pero fue sin que la mazmorra lo absorbiera de vuelta. No es que me importara mucho. Luego saqué el mapa que me había dado Eleanor y lo examiné. El mapa solo mostraba el primer piso, ya que había pasajes luminosos similares que conducían a otros pisos, que era más o menos circular. Con un radio de 10 millas. Y, como si la idea de un universo de bolsillo no fuera lo suficientemente fascinante, también sabía que 10 millas era una distancia relativamente pequeña en lo que a mazmorra se refiere. Realmente fascinante. Lástima que estuve aquí, dentro de un milagro increíble, solo para matar monstruos como un bárbaro en lugar de explorarlo como un verdadero científico. El mapa mostraba claramente las zonas de patrulla y los puntos seguros. Eleanor me lo había dado para evitar que me metiera en problemas, pero yo tenía la intención exactamente opuesta. Para mí, representaba las mejores zonas para operar. Pero primero, una prueba, murmuré mientras me dirigía hacia otro monstruo y empujaba el maná hacia la cabeza del martillo. Aunque, una vez más, pude repetir el truco del ataque de maná solo cuando pensé en el martillo como una herramienta de forja. Sin embargo, mientras me enfrentaba al monstruo y apenas esquivaba el ataque, me di cuenta de un pequeño problema. Al concentrarme en mi habilidad forja, el movimiento de pies reflexivo no funcionó. Apenas pude cambiar de habilidad antes de arrojarme a un lado y rodar dolorosamente. Martillo de poder, poco común 53 a 55. Nota para mí, ten cuidado al cambiar de habilidad, murmuré mientras miraba el cadáver del monstruo. Si ese golpe no lo mataba de un solo golpe, no sería tan fácil. Me senté en el suelo y observé los restos destrozados de la bestia. El golpe de maná, aunque solo valiera 3 puntos, aumentó significativamente su efectividad contra el caparazón. Había dejado el botín completamente inservible. Más importante aún, dado que su caparazón había sido destruido por completo, la nube de maná que lo rodeaba era mucho más espesa. Más que suficiente para que pudiera atrapar algo usando Mana Blow. Es decir, podía enfrentarme a varios monstruos sin necesidad de detenerme para reponer mi maná. Me quedé atrapado cerca del carro durante casi media hora, cazando a los monstruos hasta que mis reservas de maná se llenaron y matando a 20 insectos más en el proceso. Sin contenerme, pude romper sus caparazones con solo 4 o 5 golpes, incluso sin usar maná. Pero, sin maná, no hubo un aumento rápido de la habilidad. Absorber maná era un proceso lento, pero incluso media hora solo era posible gracias a mi alta habilidad de meditación. Si hubiera sido inferior a 25, no habría podido tomar ni una gota de maná de la voraz atracción de la mazmorra. Tenía toda la intención de usar el truco golpe de maná para matar a las bestias en lugar de usar mi maná almacenado, pero perder 1 hora era aceptable para mayor seguridad.
Es hora, murmuré mientras avanzaba, mi martillo giraba en mi mano mientras dejaba atrás el área segura y me movía hacia el borde de la mazmorra. El paisaje se volvía cada vez más rocoso, pero no me importaba. Me interesaba más la densidad de insectos. Me posicioné deliberadamente de modo que varios monstruos se movieran hacia mí al mismo tiempo. Al primero lo maté usando mis reservas. A diferencia de cuando intenté revertir el flujo de meditación, el maná se filtró de mi cuerpo suavemente y aterrizó en la cabeza de mi martillo. -4 de maná. Un solo golpe y el objetivo había sido aniquilado. Esta vez, sabiendo que moriría de un solo golpe, no me había arrojado a un lado presa del pánico. Martillo de poder, poco común 55 a 57. En cambio, volví a la forja de maná, lo que me permitió reunir el maná alrededor de mi martillo mucho más rápido que con la meditación. Di un paso hacia adelante y otra bestia murió. Matarla sin ayuda permitió que mi habilidad mejorara mucho más rápido. Martillo de poder, poco común 57 a 59. Vamos, murmuré mientras avanzaba más imprudentemente, especialmente una vez que me di cuenta de que usar el golpe de maná evitaba que el efecto de erosión de su caparazón se adhiriera a mi martillo, evitando la pérdida de durabilidad. Una mazmorra que no necesitaba compartir con otros era un tesoro increíble, especialmente una que se adaptaba perfectamente a mi configuración de habilidades. Era el entorno perfecto para aprovechar los beneficios del sistema. Así que, cuando me alejé lo suficiente para ver un enjambre de insectos, cuyo número fácilmente alcanzaba los cientos, seguí avanzando. Lo único a lo que presté atención fue a no estar rodeado por el enjambre mientras mi martillo bailaba, mi movimiento cada vez era más suave. Una vez que mi habilidad con el martillo alcanzó los 70, solo comenzó a aumentar una vez con cada muerte. Alrededor de los 80, comenzó a aumentar una vez en varios monstruos. Una lástima, pero no una gran pena. Tener una habilidad de combate externa en los 80 ya era bastante fascinante. Después de mejorar tanto mi habilidad, pude romper el caparazón con un solo golpe, incluso sin usar maná. La habilidad no aumentó mi fuerza, pero me dio muchos trucos nuevos para crear una increíble sensación de palanca, lo cual solo fue posible gracias a que la destreza ayudó a mi cuerpo a moverse. A medida que destruía a los insectos, sus cuerpos seguían desapareciendo. Sin embargo, no todos habían desaparecido en la nada. Varios de ellos habían dejado orbes brillantes atrás. Habilidades. Sin embargo, no tuve tiempo de detenerme y tomarlos, ya que estaba lidiando con un enjambre de insectos enormes. En lugar de eso, seguí matando y contando. A medida que mi nivel de habilidad superó la marca de 150, apareció una notificación aún más bienvenida. Nivel 32 a 33. +2 vitalidad, +2 fuerza, +2 destreza. Empecé a moverme con fluidez. Era incluso más eficiente que subir de nivel con la ayuda de María. Al experimentarlo directamente, pude entender por qué la gente cobraba por acceder a las mazmorras. Luchar contra un solo tipo de enemigo hacía que las cosas fueran mucho más fáciles. Mientras luchaba, me di cuenta de una situación inesperada. Mientras seguía matando, los monstruos que me rodeaban empezaron a ponerse nerviosos. Aún así, no estaba lo suficientemente adentrado como para que fuera un riesgo, así que simplemente decidí ocuparme del desastre. Luché durante casi 20 minutos sin interrupción, lo que fue un desafío que hubiera agotado a cualquier guerrero. Pero, ese era otro beneficio de ser herrero. Había algunas clases que ni siquiera recibían vitalidad, mientras que la mayoría de ellas solo recibían un punto. Herrero recibía el doble, lo que nos daba una resistencia considerable incluso sin quemar salud para reforzar los músculos. Mientras luchaba, llegó otra recompensa. Nivel 33 a 34. +2 vitalidad, +2 fuerza, +1 destreza, +1 esencia. Cuando terminó el ataque, había matado a un total de 546 monstruos, aunque no había señales de ello más que algunos orbes brillantes, el resto había desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, no me molesté en reunir las piedras de habilidad todavía. Aunque tenía curiosidad por comprobarlos y ver si había algo útil, había algo más importante. Martillo de poder, poco común 100. Opciones de beneficio, golpe devastador /diagonal paso suave. Me alegré tanto de saber que había un beneficio inesperado al subir de nivel las habilidades externas como de subir de nivel una vez más. Lástima que pareciera que alcanzó su límite al llegar a 100 y no mejoró más. Otra opción. Smooth Step era tentador. Claramente estaba relacionado con esquivar, lo cual fue útil.
Sin embargo, elegí Shattering Blow. Ya tenía una nueva habilidad enfocada en la defensa. Por el momento, intentar enfocarme en mi fuerza me pareció una mejor idea. De esa manera, incluso sin maná, podría enfrentarme a una horda, una habilidad que podría revelarle a Eleanor. Tal vez no hoy, pero sería convincente después de unos cuantos viajes más. Todavía sería difícil de tragar, pero siempre podría inventar una historia sobre el descubrimiento de mi aptitud para luchar con un martillo, tal vez mezclándola con algún tipo de batalla desesperada contra 10.000 insectos. Era bien sabido que la desesperación por la muerte ayudaba a que las habilidades mejoraran más rápidamente. Eso significaría revelar potencialmente un secreto, que las habilidades externas otorgaban una ventaja una vez que alcanzaban el nivel 100, pero no me daba miedo por varias razones. En primer lugar, tenía la sensación de que no era un gran secreto. Estaba seguro de que las organizaciones más grandes lo habían descubierto hacía mucho tiempo. A diferencia de la mejora de mi habilidad de maná, descubrirlo fue mucho más sencillo. Es decir, era un secreto que podía revelar sin problemas para mejorar la impresión que tenía de mí. Tomé nota para declarar orgullosamente que ya había cumplido 60 años. Una buena mentira se beneficia de una buena base. Luego comencé a caminar hacia los orbes de habilidad brillantes. Capítulo 30. Caminé por el campo de batalla, recolectando las piedras de habilidad. No es que me llevara mucho tiempo, ya que solo había 15 de ellas. Eso significaba que solo una de cada 30 bestias había perdido una habilidad. De esas 15 piedras de habilidad, 9 no reaccionaron, lo que demuestra que carecía de las condiciones necesarias para activarlas. Y, dado que la mazmorra no dejaba caer nada verdaderamente raro, supuse que se debía a la falta de estadísticas en lugar de a algo que pudiera igualar. Percepción, carisma, sabiduría. Y, mi mayor talón de Aquiles, inteligencia. Eso, o podrían ser algunos esquemas de hechizos comunes o recetas de construcción que requerían una habilidad específica. Entonces, comencé a examinar los 6 que recibí. Piedra de habilidad, golpe aéreo, básico. Piedra de habilidad, explosión de hielo, básica. Piedra de habilidad, nutrir, básica. Piedra de habilidad, nutrir, básica. Piedra de habilidad, deslizar, básica. Piedra de habilidad, puñalada, básica. Ice Blast me llamó la atención de inmediato entre las habilidades disponibles. Una habilidad mágica, algo increíblemente tentador en más de un sentido. Sin embargo, por muy tentador que fuera, no lo absorbí de inmediato. Una mazmorra no era el mejor lugar para empezar un nuevo experimento. Era mejor centrarme en el que tenía delante. Las otras 5 piedras de habilidad no eran tan interesantes. Nutrir era la única habilidad de clase de los agricultores, una clase que era incluso más desafortunada que los herreros. No solo estaban limitados a recibir solo un punto de vitalidad, sino que también recibían solo una habilidad de clase que podía usarse para acelerar el crecimiento de las plantas. Uno que usó su salud a cambio. Trabajaban casi exclusivamente en invernaderos, cultivando alimentos. Si bien la carne de monstruo podía usarse como alimento, la metabolización de los alimentos mejorados que producían era más rápida. La variante básica, en particular, era inútil en ese momento. De las 3 habilidades de combate, 2 de ellas no valían nada. En ese momento, las habilidades básicas eran lo suficientemente abundantes como para elegirlas por unas pocas monedas de cobre, e incluso una habilidad de combate común no era muy diferente. No había cambiado la mía antes, principalmente porque no había planeado tomarme la molestia de mejorar mi competencia desde el principio. En realidad, absorber la habilidad de puñalada también era tentador. Así como golpe desde arriba era una habilidad básica con el martillo, puñalada era una habilidad básica con la lanza. Agregar otra arma a la mezcla fue una idea atractiva, particularmente después de confirmar que podía obtener una ventaja al mejorar las habilidades externas. Una ventaja simple, tal vez, pero solo a través de la existencia de mis ventajas pude superar los límites de las habilidades. Un paso a la vez, dije mientras recogía las piedras de habilidad, sin absorber ninguna de ellas. Antes de absorberlos, necesitaba confirmar que el truco de mejora rápida realmente funcionaba con otras armas que no fueran el martillo, lo cual no era un hecho. Veamos si funciona, murmuré mientras retrocedía hacia mi carro. En el camino, había matado algunos insectos, pero no me molesté en usar maná. En cambio, me concentré en recolectar sus caparazones para ponerlos en el carro. Era mejor prevenir que curar. Cuando llegué, el carro estaba intacto.
Puse allí las conchas que recogí, así como todas las habilidades excepto 3, apuñalar, nutrir y explosión de hielo, antes de cambiar mis armas por espada y escudo. Finalmente llegó el momento de poner a prueba la habilidad como era debido. Ataqué el aire. Mi movimiento era directo, sencillo y, lo más importante, incompetente, lo cual era inevitable. Un punto de competencia no significaba mucho, y los errores evidentes eran aún más obvios después de llevar otra habilidad de combate a 100. Los ignoré y, en cambio, intenté usar el maná que tenía almacenado para atacar. Sería más fácil de usar que golpe de maná. -2 de maná. Falló. Eso no es bueno, murmuré. Estaba muy seguro de que podía usar el maná para mejorar el ataque, pero ni siquiera se apoderó de la espada. Probé lo mismo varias veces, tratando de modificar la forma del maná. Incluso cuando agoté la mayor parte de mi maná, falló. Mi falta de familiaridad no ayudaba. Necesito ver a un espadachín usar ataques de maná, deduje, lo cual no fue exactamente fácil de encontrar. No sabía si Eleanor era capaz de usar maná. Ella podría depender de la clase, ya que había múltiples clases híbridas. Pero no la vi usar ninguna. Y no podía preguntarle al respecto sin parecer sospechoso. Ella no era como María, dispuesta a responder a mis preguntas al azar. Tampoco era tan descuidada como para no darse cuenta de que estaría revelando posibles secretos. Esperar a María era la forma más fácil. Era probable que tuviera una habilidad externa de combate cuerpo a cuerpo que pudiera usar en caso de emergencia. Recordé que llevaba una daga. Sin embargo, tuve que esperarla casi 5 días. Había otras formas de manejar las cosas. Y no necesito maná para el primer paso, no, me dije a mí mismo. El hecho de que el truco del maná no funcionara no significaba que no tuviera otra opción. Realicé un ataque simple hacia adelante con la espada unas cuantas veces, luego cambié al martillo, replicando el ataque. Por supuesto, las armas eran muy diferentes, pero también lo era la diferencia entre un punto de competencia y 100. Más importante aún, había mucha superposición entre dos habilidades de combate cuerpo a cuerpo, al igual que había una fuerte superposición entre reparar y forjar. El concepto de equilibrio, impulso, mantener la distancia, todo había sido una parte relevante de ello. Una vez bastaron solo 5 golpes para mejorar mi habilidad. Guardia fiel, poco común, 1-2. Estaba más que feliz de descubrir otra forma de mejorar la habilidad. Claramente, no era demasiado efectiva, apenas igualaba la velocidad con la que se mataban los monstruos, especialmente porque faltaba impulso. Practiqué durante 10 minutos. Guardia fiel, poco común, 2-11. La mejora fue buena, pero no tan grande como podría haber sido. Se desaceleró significativamente una vez que pasé la marca de los 10 puntos. Apenas fue suficiente para luchar contra monstruos. Sin embargo, no me apresuré a luchar contra ellos de inmediato. Solo tenía un escudo y no quería arruinarlo con un error. Hablando de escudos, dije mientras hacía una pausa, concentrándome en la habilidad una vez más. Me refería a ella como una habilidad con espada, pero no lo era, ¿verdad? Era una habilidad con espada y escudo. Una vez que alcancé el nivel 10, se abrieron varios movimientos que incluían el escudo de una manera más ofensiva. Eso me hizo sonreír por una buena razón. En términos de impulso, un ataque con escudo era más similar a un martillo que a una espada. Intentémoslo de nuevo, dije. Comencé otra ronda de práctica, esta vez concentrándome en los ataques con escudo en lugar de los de espada. La habilidad siguió mejorando. Media hora de práctica había sido suficiente para llevar mi habilidad a un nuevo nivel. Guardia fiel, poco común, 25. Hacer trampa es divertido, dije mientras comenzaba a adentrarme más en el lugar. Mientras luchaba, me interrumpieron algunos monstruos, pero decidí enfrentarme a ellos usando mi martillo. Era la primera vez que iba a usar una espada. Me acerqué a un insecto, confiando en que la habilidad haría su trabajo. Cuando la bestia atacó, di un paso hacia un lado y la golpeé con mi escudo. Desequilibrado, seguí con múltiples ataques, una combinación de escudo y espada, confiando en la dirección de la habilidad. Guardia valiente, poco común, 25-26. La recompensa fue buena, pero el daño que sufrieron tanto mi espada como mi escudo fue considerable. No es de extrañar que acabaran con el monstruo distrayéndolo. De todos modos, fue un sacrificio razonable. El daño a las armas explicaría cómo pude mejorar la habilidad de combate tan rápidamente.
Una mejora que quería revelar, al menos hasta cierto punto. Sería menos sospechoso que defenderme de repente con una habilidad increíble si surgiera la necesidad. Ahora, el siguiente truco, dije mientras intentaba sincronizar mis ataques con una explosión de maná. No era como el golpe de maná. No afectaba mi ataque. Sin embargo, logró interferir con el efecto de corrosión, evitando que las armas se dañaran lentamente. Era otro truco, pero no particularmente valioso. Simplemente repararlas era más fácil. Aún así, siempre es mejor saber más que menos, dije, más que feliz con mi actuación. Después de matar a unas cuantas bestias más, comencé a experimentar una vez más, haciendo todo lo posible por corregir la habilidad en función de la respuesta de los ataques con el martillo. De vez en cuando cambiaba de arma solo para refrescar mi memoria. Pronto, otra docena de insectos cayeron bajo mis ataques y les arranqué el caparazón antes de que se desvanecieran. Sin embargo, mientras repetía el ataque, noté un detalle interesante: los que tenían el caparazón destrozado no parecían perder habilidades al mismo ritmo. Interesante. Lástima que no sea estadísticamente significativo, pensé. Necesitaba matar a muchas bestias y probarlo de esa manera. Sin embargo, primero, quería terminar de mejorar mi habilidad con la espada. Seguí matando, no solo recolectando conchas, sino también mejorando la habilidad lo suficiente como para, con suerte, impresionar a Eleanor sin alarmarla. Guardia fiel, poco común, 41. Impresionante, pero no innovador, dije finalmente. Lo mejor de todo es que la forma en que lo mejoré era realmente reproducible. Ella podría probarlo con otro experto en martillos y obtendrían algunos resultados. No al mismo nivel, pero lo suficiente para evitar que sospeche. Regresé al carro para dejar mi espada y mi escudo junto con los proyectiles sobrantes. Luego, avancé más, martillo en mano, sintiéndome extrañamente emocionado de poder realizar el experimento yo mismo. El día había estado lleno de descubrimientos fascinantes. Tal vez ese había sido mi error desde el principio, decidí. Confié en otros para recopilar datos, en lugar de hacerlo yo mismo. Tenía otro experimento que realizar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 31. Después de matar a otros 300 monstruos, la mitad con el caparazón destrozado y la otra mitad intacto, había recibido 3 recompensas, de importancia ascendente. Había reunido 6 piedras de habilidad y había alcanzado el nivel 35. Además, reuní suficientes datos para reforzar la idea de que los monstruos intactos tenían una mayor probabilidad de soltar una piedra de habilidad. Recibí 2 piedras del primer grupo y 4 del segundo. Aún podría ser una coincidencia, pero los números seguían siendo confiables. Al mismo tiempo, noté que cada vez que aparecía una piedra de habilidad, el brillo era ligeramente más intenso. Probemos algo más, murmuré mientras encontraba otro grupo pequeño. Esta vez, cuando los maté, me aseguré de apilar sus cadáveres. Esperaba que desaparecieran en secuencia, pero 10 de ellos habían desaparecido al mismo tiempo, dejando una piedra de habilidad atrás. Me pregunto si eso es una coincidencia. Resultó que no era así. Siempre que juntaba al menos 10 monstruos, había al menos una piedra de habilidad. Mejor aún, no eran exclusivamente básicos y había algunos mixtos comunes, pero los resultados eran tentadores. Quería intentar aumentar la cantidad, pero había un límite en la cantidad que podía juntar solo. En el momento en que el primero alcanzó el límite de tiempo, todos desaparecieron juntos. Para eso necesitaba profundizar más. Probablemente estoy tratando de descubrir algo que ya se sabe, pensé mientras me alejaba, sin siquiera molestarme en traer de vuelta las conchas que recogí. En cambio, las destruí para reponer mi maná como medida de seguridad. Con una habilidad poco común maximizada, no tenía miedo de los riesgos del primer piso, pero eso no era una excusa para ser descuidado. Esta vez no me detuve hasta encontrar un enjambre aún más grande. La niebla me impidió contar la cantidad total, pero su patrón de distribución sugería que había al menos 500. Al menos otro nivel, murmuré, pero no los ataqué directamente. En cambio, busqué un lugar agradable y defendible con una roca sólida detrás de mí. Había 2 razones para ello. Luchar sin preocuparme por los ataques por la espalda se adaptaba mejor a mi estilo. Y, con los monstruos atacando en masa, no necesitaba desperdiciar ningún esfuerzo en amontonarlos. Una vez hecho esto, fui a atacar al primero. El enjambre reaccionó como uno solo, persiguiéndome hasta el lugar que había elegido.
Lo que siguió fue un hombre contra 1000 monstruos, una lucha audaz e increíble, o, al menos, debería haberlo sido. En cambio, no era diferente a reparar 100 espadas a la vez. Un truco interesante, pero una vez que lo descubrí, el proceso se volvió casi rutinario. En su mayoría, me ocupé de ellos usando el truco estándar de golpe de maná, y cuando los números se volvían complicados, confié completamente en las habilidades. Golpe destrozador resolvió fácilmente el problema. Solo necesitaba liberar un punto de maná para evitar que el contragolpe dañara mi martillo. Al final, maté a casi 1000 monstruos, pero solo subí un nivel, lo que demuestra que ya estaba llegando al límite en cuanto a subir un nivel. Dudaba que pudiera subir un nivel más hoy. Sin embargo, no me importó y recogí las piedras de habilidad. Tenía otras 15 piedras de habilidad en la mano. La mayoría de ellas no las podía leer correctamente. Pero lo que había recibido de la pila más grande que había logrado reunir, 38 insectos, ya había reforzado mi suposición. Piedra de habilidad, nutrir, poco común. Me pregunté si había alguna habilidad poco común en la mezcla. Lástima que no pude leer la mayoría de ellas. Decidí mantenerlas separadas y preguntarle a María más tarde. Más vale prevenir que curar. Sin embargo, absorbí la habilidad nutrir. No tenía ninguna razón para no hacerlo. A diferencia de las habilidades comunes, ya sabía que las poco comunes podían otorgar una ventaja y, siempre que actuara de manera creativa, debería poder aumentarla hasta su límite y obtener una ventaja. Nutrición, poco común, 1. Y, si bien tener una ventaja de combate era conveniente, no me fascinaba tanto como conseguir otro truco que dependiera de las habilidades de producción. Las posibilidades de sinergia eran increíbles. Suponiendo, por supuesto, que pudiera hacerlo funcionar. Con curiosidad por saber cómo sería, me acerqué a una de las raras plantas espinosas medio muertas y puse mi mano sobre ella. Sentí una energía familiar moverse dentro de mí y atravesar mi dedo. Era una sensación sutil, una que me habría perdido si no hubiera estado jugando con mi vitalidad durante los últimos 3 años. Para mi vergüenza, no estaba haciendo ningún progreso. El mejor truco que había podido descubrir era imbuir mi sangre con salud, lo que solo resultó útil por pura casualidad. Nunca se me ocurrió adquirir una habilidad de nutrición para probar. Principalmente porque, hasta que combiné forja y reparación, ni siquiera había pensado en usar habilidades para mejorar cada una. A veces, basta una nueva mirada a un cambio de paradigma para abrir un camino completamente nuevo. Mientras usaba Nurture, podía sentir que mi salud se movía con una suavidad que nunca podría replicar, incluso cuando salía de mi dedo y desaparecía en la planta. Lo repetí varias veces, desperdiciando parte de mi salud, todo sin obtener ninguna respuesta aparte de que las hojas se volvían más verdes. Menos 92 salud. Ya basta de experimentación, dije mientras dejaba atrás la planta. No me molestaba mi falta de éxito, ya que era solo la primera impresión. Ni siquiera era un fracaso en toda regla. La charla que le había dado a Eleanor no era solo para aparentar. Estaba acostumbrado a lidiar con un problema complicado durante meses sin obtener un resultado, a persistir. En retrospectiva, fue el error lo que me llevó a quedarme atrapado en ese trabajo sin futuro durante 3 años, ignorando lo obvio, reflexioné. Estaba tan acostumbrado a tener éxito cuando me lo proponía que ni siquiera me molesté en trabajar por el camino alternativo, incluso cuando decidí unirme a las organizaciones de investigación en ciernes. Sin embargo, me pregunté qué diría mi antiguo terapeuta. Tal vez algo sobre el enfoque poco saludable en los logros, o algo sobre buscar consuelo en lo conocido ante el desastre. Quizás algún día lo aprenda, murmuré, preguntándome si estaba viva. Un pensamiento que abandoné una vez que comencé a matar monstruos una vez más, pero con un giro. Esta vez, me concentré en usar la espada. Técnicamente, era una buena pieza de equipo, porque perjudicaba significativamente mi rendimiento. En 3 horas, podría matar al menos a 3000 con el martillo, tal vez más si tenía suerte y encontraba un enjambre más grande, lo que me daría no solo suficientes materiales para seguir adelante durante mucho tiempo, sino que también me ayudaría a ganar al menos 1 o 2 niveles más. Incluso con el efecto decreciente rápido de los monstruos más débiles. Sin embargo, no valía la pena la sospecha que generaría. No podía demostrar una mejora increíble en ambas técnicas durante el mismo día. Mostrar mi habilidad con la espada no era la opción más segura, pero tenía ciertas ventajas. Como hacerle algunas preguntas sobre cómo usar una espada. Incluso si no tuviera la habilidad de usar maná, aún tenía al menos una habilidad rara.
Cualquier idea que me brindara podría ayudarme a mejorar aún más mi segunda habilidad. Además, tenía que admitir que intentar idear nuevas formas de lidiar con los insectos gigantes fue más divertido de lo que esperaba. Me estaba acostumbrando cada vez más a usar mi escudo como arma y tenía la ventaja en fuerza pura siempre y cuando no intentara simplemente resistir su ataque. Unos cuantos golpes con el escudo los ponen en un estado desequilibrado, ralentizando su ataque y dándome la oportunidad de asestarles un golpe mortal. El único problema con el estilo era la degradación de las armas. Las dañaba mucho más que el método que habían estado usando los demás. Teniendo en cuenta el precio y la rareza de los lingotes que se usaban para las reparaciones, habría estado operando con pérdidas incluso sin tener en cuenta los impuestos y los diversos gastos. Sin embargo, no preocuparme por llegar a fin de mes era un verdadero lujo. Simplemente los reparé directamente mientras usaba lingotes. Ni siquiera necesité encender un fuego, simplemente usé maná directamente para fusionar los lingotes de aleación con el escudo y la espada. Aumentar la reparación de maná por encima de 60 había abierto muchas nuevas oportunidades. Por supuesto, todavía arranqué varios arbustos y encendí un pequeño fuego, lo suficiente para engañar a Eleanor. Podría haberlos reparado incluso sin usar el material que traje, pero eso habría requerido un fuego real, lo suficientemente intenso como para ablandar el metal para poder infundirlo con maná una vez más, lo que no fue exactamente fácil de preparar. Una sonrisa burlona apareció en mi rostro mientras me imaginaba en la mazmorra, con una enorme forja instalada, aplastando monstruos y reparando armas. Un lindo sueño, pero un poco demasiado llamativo para mi gusto. Seguí matando monstruos mientras practicaba la habilidad, pero solo logré ganar 4 puntos más, lo que demuestra que ya había agotado los beneficios de mi otra habilidad de combate. Entonces, a mitad de camino, cambié el enfoque y comencé a intentar descubrir cómo usar los ataques de maná. Sin embargo, una vez que agoté mi maná, dejé de jugar. Eleanor podría regresar antes y no quería que me descubrieran jugando con el maná. Todavía no sabía si ella podía usar, o al menos sentir, el maná, pero hasta que estuviera seguro, seguiría con las reservas de maná vacías. No tuve ningún éxito, pero hacia el final, logré cronometrar perfectamente para al menos proteger la espada. Probablemente fue inútil, ya que cualquiera que pudiera usar maná habría estado apuntando a mazmorras más rentables. Si bien esta mazmorra había sido una fuente de fortuna para mí, en última instancia, realmente no era nada que valiera la pena a gran escala. O bien, no lo habrían utilizado como herramienta para una apuesta. Capítulo 32. Eleanor llegó cuando yo estaba en medio de otra pelea. Caminó hacia mí en lugar de correr, pero pude verla congelarse por un momento mientras yo luchaba contra el monstruo, arrojándolo fácilmente. Era difícil determinar el nivel de habilidad sin realizar algunas pruebas directas, pero una estimación aproximada era mucho más fácil. Incluso un cálculo conservador indicaría que estaba por encima de los 30. No dije nada mientras ella se acercaba y apuñalaba al monstruo por la boca después de una pelea que duró aproximadamente medio minuto. Vaya, una actuación increíble, dijo. Me sorprendió, no por sus palabras, sino por su sonrisa. Era la primera vez que veía que sus labios se estiraban tanto. ¿Cómo lo lograste? Sonreí, con curiosidad por saber si podía aprovecharlo para obtener otra ventaja, pero al final decidí ceñirme a la excusa habitual. Aunque revelar lo que posiblemente era un secreto me irritó, estaba casi segura de que era algo de conocimiento común para la gente de su nivel. No había forma de que el mundo entero se hubiera perdido algo tan sencillo durante 3 años. Un poco de suerte, un poco de habilidad, respondí. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Estoy seguro de que habrás notado que una habilidad mejora más rápido si alguien ha sido más competente y si estaba familiarizado con el tema, dije. Por supuesto, dijo mientras cambiaba de postura. No puedes creer lo contenta que estoy de haber elegido la esgrima como pasatiempo incluso antes del cataclismo, dijo mientras su espada cambiaba a una postura familiar, pero carecía de la suavidad de una habilidad. Podría ser la primera información personal real que tuve de ella. Exactamente, esa es parte de la razón por la que mejoré rápidamente, dije. ¿En serio? ¿También practicaste esgrima?, dijo. No, pero había visitado una buena cantidad de ferias renacentistas, donde participaba en justas y jugaba a ser un falso caballero, dije. Ella frunció el ceño, claramente no lo encontraba razonable. No era un problema, ya que eso estaba ahí para una etapa posterior, cuando otros no pudieran copiarla. Aunque el verdadero beneficio había sido la forja, dije. ¿Qué quieres decir?,
preguntó ella luciendo confundida. Blandir un martillo durante 3 años me enseñó mucho sobre cómo blandir objetos pesados de la mejor manera, especialmente con mi martillo de poder como plantilla, dije mientras usaba un ataque con escudo. Era un golpe descendente agresivo, uno que era más similar al movimiento de un martillo. Ya veo, eres lista, dijo, pero pude ver que su sonrisa se desvanecía y se transformaba en una expresión de aburrimiento. En realidad, no le interesaba. Es comprensible, ya que lo que le había revelado solo sería efectivo para principiantes. Hace 3 años, habría sido extremadamente valioso, pero actualmente, había formas más fáciles de mejorar las habilidades. Como encontrar una mazmorra que se adapte bien a la habilidad antes de comenzar a matar, como los monstruos insectos y la habilidad del martillo. Por supuesto, logré elevarlo a 45. Incluso con las similitudes, debería significar que tengo talento para la espada, agregué, con curiosidad por saber si eso la interesaría. Su reacción anterior me convenció de que era una decisión segura. ¿45 en 8 horas? Impresionante, dijo mientras levantaba la espada. Veamos qué tan bueno eres. Defiéndete. Con eso, ella se lanzó hacia adelante. Era más rápida de lo que esperaba, pero no lo suficiente como para evitar que bajara mi escudo para parar su ataque. Saqué mi espada también, defendiéndome de sus repetidos ataques, cada vez más rápido. No me contuve. No podía, no cuando tenía que actuar por reflejo. Ella comenzó a moverse más rápido, sus golpes cada vez más fuertes. Estás confiando demasiado en el bloqueo, dijo mientras movía su espada más rápido de lo que esperaba. Si hubiera apuntado a mi cuello, me habría matado. La salud era útil, pero no curaba la decapitación. En cambio, apuntó al centro de mi escudo, tratando de empujarme hacia atrás. Lo logró y me tambaleé hacia atrás. Interesante, eres mejor de lo que esperaba, murmuró, y luego abrió mucho los ojos. Por supuesto, doble fuerza. Combina muy bien con la guardia incondicional. Probablemente, dije. Es muy útil para un herrero. Con él, confío en que podré defenderme más tiempo del próximo asesinato. Es bueno tener confianza, pero no te sobreestimes ni subestimes a ningún oponente, dijo mientras atacaba de nuevo. Esta vez, en lugar de intentar romper mi guardia, se movió a mi alrededor. Le tomó 3 ataques presionar su espada contra mi garganta. Tomado nota, dije, haciendo como si tragara saliva por el miedo. Ya sabía que ella podía matarme fácilmente, pero mostrar algo de miedo no era una mala idea si eso la hacía sentir mejor. Después de todo, ella todavía controlaba mi presupuesto experimental. Ponte el casco y sígueme, me dijo. Empezó a caminar y yo la seguí. Entonces, ¿conseguiste reunir lo suficiente para tus experimentos? Suficiente para 3 días, quizá una semana si trato de ser conservador, dije. ¿En serio?, preguntó mientras miraba el carro, que estaba lleno de muchas conchas rotas. Puedo extenderlo un poco más, por supuesto, pero eso ralentizaría el experimento, respondí. En lugar de eso, ¿por qué no debería volver mañana para otra recolección? No puedo llevarte conmigo. Solo visito la mazmorra una vez cada 5 días para limpiar los niveles inferiores y evitar que haya desbordamientos. No tienes por qué hacerlo. Hay equipos que se desplazan entre la mazmorra y la ciudad constantemente, ¿no? Pregunté. Sí, una vez cada 4 horas, dijo. Es principalmente para transportar las ganancias. ¿Y sería sospechoso que un representante del gremio le asignara su casa mientras él probaba la mazmorra? Incluso podemos trasladar la forja allí, dije. Parecía reticente. Algo comprensible después del intento de asesinato. Por suerte, ya me había dado cuenta de que no le hacía mucha gracia que María pasara tiempo conmigo por alguna razón. Y, de esa manera, no viviré en el mismo edificio que Lady Maria. Es inapropiado, dije. Buena observación, pero no tengo tiempo para preparar una nueva residencia, dijo. Supongamos que te quedarás como invitado en el edificio principal. Prepararé un nuevo lugar antes de que Lady Maria regrese. Solo asegúrense de que tengamos una excusa para traer y sacar una gran cantidad de materiales, dije. No seas demasiado codicioso, advirtió. No lo soy, dije. Estaba siendo codicioso, por supuesto, pero no era una buena idea decirlo. Pero, mientras los demás herreros aprenden a reparar más rápido, yo podría necesitar reparar espadas. Si tengo una manera, tu trabajo será más fácil, dije. Buen punto, admitió de nuevo.
Estuve tentado de darle más ideas, pero me di cuenta de que ya la había llevado al límite. Si no te molesta que te pregunte, ¿por qué tienes que venir aquí cada 5 días?, le dije. Ella me miró sorprendida. ¿Sabes lo que es una invasión de mazmorras?, dijo. Sí. Es lo que pasa cuando una mazmorra queda desatendida durante demasiado tiempo y la puerta se rompe, dije. Esto también ocurre entre pisos, explicó. Si los pisos inferiores se dejan crecer, tarde o temprano, estallarán monstruos. Ya veo. Eso suena peligroso, dije. Pero, ¿por qué los guardias no limpian los pisos inferiores? ¿Es tan peligroso? No especialmente, dijo. Es solo un inconveniente. ¿Qué quieres decir?, pregunté. El segundo piso es similar al primero, pero tiene 2 diferencias. El rango de visión es de apenas 40 metros y hay un segundo tipo de insecto con un ataque a distancia. ¿Es mortal?, pregunté. No, no daña la piel, dijo. Sin embargo, daña significativamente las armas y armaduras. Muchas familias probaron varias combinaciones, pero aún no es rentable. La falta de maná hace que las cosas sean demasiado difíciles, dijo. Ya estaba pensando en el material resistente a la corrosión que podría fabricar con la receta de Rar. De repente, eso se había vuelto aún más valioso. Decidí mantenerlo en secreto. ¿Qué pasa con los otros pisos? El tercero es aún peor. La niebla es aún más espesa y, ocasionalmente, aparecen insectos gigantes que son aún más peligrosos. Supongo que valen más. Sí. Van en busca de oro, pero no importa, dijo. No son lo suficientemente comunes como para que su caza sea rentable, pero sí lo suficientemente fuertes como para matar a cualquiera que no esté preparado. Una mala combinación. ¿Y el cuarto piso?, pregunté. ¿O solo hay 3 pisos? No, hay al menos 4 pisos, dijo. ¿Qué quieres decir con al menos? Porque no es un desierto sino un pantano, las armas y armaduras se pudren constantemente. Incluso las armas de alto nivel se dañarían. ¿De verdad no hay forma de resistirse?, pregunté. Ninguna que tenga sentido desde el punto de vista financiero, dijo. Habría sido diferente si la mazmorra otorgara alguna habilidad rara, pero no vale la pena. La habilidad rara de crianza habría sido útil, pero la mazmorra es demasiado débil para otorgar algo más que lo básico en un estado predeterminado. No vale la pena el esfuerzo de obtener la variante rara. Interesante, pensé. Sus palabras implicaban que mi truco de apilar a los monstruos era un truco bien conocido. Eso, o tenían mejores métodos para hacer lo mismo. De cualquier manera, realmente no importaba. Decidí hacer otra pregunta. Ella estaba de buen humor después de que había mostrado mi habilidad con la espada y no quería desperdiciarla. ¿Y qué pasa con el riesgo de que nos invadan?, pregunté. ¿Y si hay monstruos aún más grandes? No hay riesgo, dijo. Incluso si hay monstruos más fuertes, primero llenarían el tercer y segundo piso. Los atraparía mucho antes de que lleguen al primero, explicó. Acababa de confirmar que nadie bajaría al cuarto piso porque sería un desperdicio. No para mí, no con mi aleación inmune a la corrosión. De repente, me alegré de haber mantenido callado las posibilidades. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 33. ¿Crees que alguien te reconocería?, preguntó. No lo creo, dije. Por lo que saben, el herrero que trajiste ya está muerto. Y no interactué con mucha gente. Mientras mi barba crezca un poco más, nadie debería hacerlo. Bien, dijo. Entonces, te registraremos como representante del gremio de esa miserable mujer. ¿Rousey?, pregunté. Sí. ¿Su gremio ya está registrado aquí? Mis ojos se abrieron de par en par. Aunque Broken Tankard siempre había sido un muy buen negocio, Rousey nunca había mostrado interés en establecer un gremio. El cambio repentino fue interesante, pero no del todo en el buen sentido. Eleanor y María eran peligrosas en el campo de batalla, pero no sucedía lo mismo con ninguna otra cosa. Rousey era mucho más astuta. Ocultarle cosas sería mucho más difícil incluso sin trabajar para ella. Los gremios eran entidades extrañas. Su estatus legal exacto variaba de una ciudad a otra, especialmente porque cada ciudad operaba de manera independiente, al menos en lo que se refería a cuestiones prácticas. Esto significaba que el sistema legal había desaparecido hacía tiempo y las disputas se manejaban de manera informal. En nuestra ciudad, por ejemplo,
Había algo parecido a un consejo de ancianos, donde los ciudadanos respetables, es decir, fuertes o ricos, tomaban decisiones colectivas. Yo no había interactuado mucho con ellos, pero había observado las decisiones que tomaban. La mayoría de las veces, esas decisiones demostraban que estaban más que felices de tratar a los gremios como entidades independientes, aceptando la forma en que disciplinaban a sus miembros siempre que no fuera demasiado excesiva, y su definición de excesivo no coincidía exactamente con la mía. No quería ponerme de repente bajo la autoridad de Rousi. Técnicamente, lo hice con María, e indirectamente, con Eleanor, pero fue una mera relación comercial. No tenía ninguna duda de que, si les enseñaba a sus herreros cómo reparar rápidamente antes de desaparecer, simplemente me desearían suerte. No creo que sea una buena idea, dije. Si trabajo para ella, podría descubrir fácilmente todo lo que le traigo. Me miró con desconfianza, probablemente por el hecho de que Rousi me hubiera presentado. ¿En serio? ¿No trabajaste para ella? Preguntó Eleanor sorprendida. ¿No confías en ella? No, trabajé con ella, dije, rápidamente resaltando la diferencia. Me di cuenta de que Eleanor suponía que la relación entre Rousi y yo era más similar a la que tenía con María. Conociendo a Rousi, era algo que ella insinuaba, pero nunca decía abiertamente. Ella no es mi empleadora, sino una socia comercial. Contraté sus servicios muchas veces antes de pasar por momentos difíciles. Confío en ella como socia comercial, pero eso no significa que quiera declararle mi lealtad, dije. Los juramentos de fidelidad son cosas serias. No lo eran, pero Eleanor claramente se inclinaba más por ese modo de pensar feudal. Me pregunté si era el impacto de estar con gente con carisma o simplemente la inclinación natural de ver un nuevo orden en el caos. De cualquier manera, una cosa buena de vivir en un pueblo pequeño es que la gente con carisma no se dignaba a vivir en un lugar tan pequeño. Por supuesto, la lealtad es algo serio, afirmó. Pero eso significa que no tenemos una solución fácil. ¿No es así? Dije. Ahora que los guardias se han ido, estoy seguro de que estás interactuando con muchos gremios nuevos. Regístrame en uno nuevo, dije. En serio, tienes una marca del gremio, dijo ella. No parecía una pregunta al azar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Es un objeto que cae de la mazmorra, como las piedras de habilidad. Permite que los miembros del gremio se conecten, dijo. ¿En serio? Nunca había oído hablar de ellos, dije. Y estoy bastante seguro de que en nuestro pueblo no hay ninguno. Tiene muchos beneficios operar en una mazmorra, dijo y luego hizo una pausa. Por la forma en que hizo la pausa, me di cuenta de que ella tampoco sabía nada de esos beneficios, así que no me molesté en preguntar más. Supongo que no es precisamente barato. Ella se rió entre dientes. Por supuesto que no. Tienes que destruir una mazmorra para conseguir una. Ni siquiera he oído hablar de que se vendan. Hizo otra pausa. En realidad, ni siquiera estoy segura de que se puedan vender. Entonces, estoy seguro de que, como comandante del campamento, puedes organizar un gremio no oficial para mí, y yo seré el líder. Hizo una pausa y pensó, está bien, pero solo temporalmente. No te dejaré conseguir todo lo que quieres solo porque sabes reparar armas. ¿Qué te parece esto? Haré todo lo posible para entrenar a los herreros para ti como te prometí y, mientras tanto, haré todo lo posible para manejar el exceso. Solo necesitas organizar la entrega para el salón del gremio en secreto hasta que se complete el entrenamiento, para que no me asesinen. Y a cambio, organizarás un salón del gremio que pueda usar como forja y como un pequeño equipo. No tendrás que financiar mis experimentos en el futuro y, después de 3 meses, comenzaré a pagar el alquiler como cualquier otro gremio. Ella pareció sorprendida. ¿Estás segura? Incluso sin una marca de gremio, establecer un gremio es algo serio. Parece repentino. Lo fue, pero solo porque en realidad no esperaba que ella lo permitiera. Permitir que un gremio se estableciera en la ciudad, incluso uno incipiente y problemático como su campamento, era un asunto serio. Debió haber quedado aún más impresionada por mi habilidad para luchar de lo que supuse. Cada vez que le preguntaba algo, actuaba como si estuviera pidiendo comida gratis, pero ahora, en realidad, me trataba como a un igual. Está bien. Incluso le daré a tu gremio acceso a una persona por un mes, pero tendrás que pagar impuestos como todos. Tómalo como un regalo de mi parte. Pero, si quieres expandir tu gremio, tienes que unirte a la subasta semanal como cualquier otro gremio. Suena justo,
dije. Y me llevaré la fragua en cuanto lleguen los demás herreros. No tenemos una de repuesto. Tienes que conseguir tu propio equipo. Es difícil, pero manejable, dije. Pero aún necesito usarlo de vez en cuando para experimentar. Solo si estás dispuesto a pagar el alquiler y mezclarte con los demás herreros, dijo. ¿Qué pasa con el riesgo de suministro?, pregunté. Lo pensé y no creo que sea un riesgo aceptable, dijo. Un cambio repentino. Debió darse cuenta de que había exagerado el riesgo para conseguir más material. Es cierto que ella tiene razón. No pensé que hubieran intentado asesinarme si hubieran podido cortar el suministro. Me habría asustado antes de visitar la mazmorra, pero ahora que entendía mejor lo que estaba sucediendo dentro de ella, estaba seguro de que utilizar equipo forjado resistente a la corrosión era más rentable que importar aleaciones de maná. Si jugaba bien mis cartas, ganaría suficiente dinero para financiar mis experimentos y, lo mejor de todo, estaba haciendo algo que los beneficiaría. Solo necesitaba hacer algún progreso serio de antemano. Está bien, dije. Debes tener plena confianza en que puedes encontrar una manera de inventar un nuevo material, dijo. Era una sospecha razonable. 50%, dije. Por supuesto, estoy dispuesto a vendérselo por un precio razonable. Quizás por lugares de acceso permanente, pregunté. Por supuesto. Lo discutiremos en función del rendimiento del material, dijo. Siempre que no cueste más del doble, estoy dispuesta a pagarlo. Mientras la seguía, empezamos a hablar de otras formalidades que yo podía llevar a cabo con facilidad. Había gestionado demasiados proyectos como profesor como para que los pequeños detalles me retrasaran. Sin embargo, cuanto más lo comentaba, más me daba cuenta de su opinión sobre la nueva aleación que prometí desarrollar. Estaba segura de que realmente podría desarrollarla, lo cual era cierto, pero también tenía suposiciones muy estrictas sobre sus límites. Como el sistema no lo proporcionaba, tenía que ser estrictamente inferior. Esa actitud me irritó, pero no tenía prisa en hacerle cambiar de opinión y arruinarle el humor en el proceso. Como ella creía que yo tenía el éxito asegurado, podría haber insistido en que desarrollar una aleación para ellos era parte del contrato y yo no podía vender. Su buena voluntad era valiosa. También era la razón por la que estaba llevando las cosas a un ritmo incómodo. No quería perder esta oportunidad como lo había hecho antes. Todo lo que se necesitaba era otra mazmorra con algún nuevo encantamiento estúpido para arruinar mi negocio en ciernes, y necesitaba ganar algo de dinero de antemano. Por supuesto, aunque quería ganar dinero, no era el único motivo. Después de todo lo que había descubierto, tener un espacio que realmente me perteneciera era vital. Lo suficientemente importante como para traspasar algunos límites y parecer sospechoso. Por suerte, tenía excusas para distraer a los demás de mis verdaderos secretos. María me había ayudado a subir de nivel y Eleanor me había proporcionado múltiples habilidades valiosas. Juntas, ayudaron mucho a explicar cualquier pregunta casual que la gente pudiera tener, especialmente porque nadie tenía motivos para interrogarlo sobre los detalles. Todavía existían algunos riesgos, pero eran aceptables. Así que, cuando me paré detrás de Eleanor y me ocupé de los detalles de la inscripción, hablé muy poco. Sin embargo, se me abrieron los ojos de par en par cuando me enteré de que estaban comprando las carcasas intactas por solo 2 monedas de plata. Esperaba un recorte considerable, pero aún así eso me sorprendió. Siempre puedes no venderlas y llevarlas tú mismo a la tienda del sistema, replicó ella en tono burlón. Tenía razón. Había que trasladarlas en caravana y la tienda del sistema más cercana estaba a casi 2 semanas de distancia. Solo 1 moneda de plata, dijo, y luego añadió, aunque estén rotas. A mí también me funcionó. Después de todo, no tenía pensado sacar la mayoría de ellos en primer lugar. De todos modos, fue un viaje exitoso. No solo en términos de ganancias, sino que también hizo que Eleanor se sintiera más a gusto conmigo. Y eso significó que pude hacer mucho más de lo que había planeado inicialmente. No pude evitar apreciar la ironía. Tenía mucho que ofrecer, pero las 2 mayores oportunidades que había tenido en este mundo post-cataclismo no tenían nada que ver con eso. María me ayudó mucho más de lo necesario porque era lo suficientemente bueno como para entretenerla jugando al ajedrez, y Eleanor estaba impresionada por la rápida mejora de mis habilidades con la espada. No esperaba terminar como uno de esos niños ricos inútiles que solo consiguieron el trabajo porque jugaron golf con el CEO. La vida era impredecible. Capítulo 34. Esta es tu nueva casa, dijo Eleanor.
Tienes hasta que regrese la caravana para convertirla en un lugar habitable y mudarte aquí de manera permanente. Hermoso lugar, muy ventilado, dije en tono de broma. No era un comentario injusto, considerando que estaba de pie frente a un espacio vacío rodeado por una delgada barandilla de madera. Necesitaba construir un edificio desde cero. Consideré que dos de los detalles de mi nuevo hogar eran los más importantes. Lo primero fue la ubicación. Estaba fuera de las murallas. Sin embargo, no se trataba de un desaire ni de un intento de venganza. A lo lejos, podía ver un edificio secundario en la muralla. Al parecer, una vez que llegaban las caravanas, querían empujar a cualquier persona que no fuera empleada directamente por ellas a una ciudad exterior, lo que era una práctica común. También es razonable. Si bien los lugares donde se acumulan los restos de maná no son tan valiosos, una gran mazmorra aún es suficiente para revitalizar el lugar, especialmente porque el botín se puede vender directamente por plata. Hay menos potencial, pero también menos peligro. Estaba seguro de que habría gente que apreciaría la oportunidad. La segunda cosa, aún más impactante, fue el tamaño del recinto que me habían dado. Era más grande de lo que esperaba, un gran rectángulo de casi 10.000 pies cuadrados. Confío en que podéis hacer un lugar bonito, dijo. Ya he pedido a los trabajadores que construyan una pequeña cabaña de madera con un sótano de piedra, además de un muro alrededor del recinto. El resto lo haréis vosotros. Supuse que otro beneficio de impresionarla con mis habilidades con la espada sería el siguiente, claro, siempre y cuando mantengas en secreto que soy herrero. No quiero perder la cabeza a manos de otro asesino, dije. Claro, podemos decir que eres un luchador. Sin duda luchas lo suficientemente bien como para hacerlo, dijo. Como es nuestra ciudad, nadie la revisaría. De todos modos, por si acaso, no camines demasiado hasta que tengamos otros herreros con tu truco de reparación rápida. Sí. Y, mientras use casco mientras enseñe, todo estará bien, dije. Tal vez fuera excesivo, pero un intento de asesinato había hecho maravillas para convertirme en un hombre más paranoico. Afortunadamente, las condiciones del intento habían sido lo suficientemente raras como para que no se repitiera incluso si se hubiera descubierto mi muerte falsa. No podían simplemente enviar inmediatamente a otro combatiente tan capaz como Eleanor, y cualquiera más débil dependería de un truco de invisibilidad, sin saber que podía verlos. Nadie esperaría que tuviera la estadística de esencia. Una vez hecho esto, regresamos a la parte de la ciudad que no estaba en construcción. ¿También irás mañana a la mazmorra?, preguntó. Eso pienso hacer, respondí. Entonces asegúrate de descansar bien. Las visitas a las mazmorras pueden ser sorprendentemente agotadoras. Tienes razón, dije, pero una vez que llegué a mi residencia temporal, me dirigí directamente a la forja. Una vez que regresé de la mazmorra, comencé a trabajar de inmediato. Tenía 3 objetivos inmediatos, ordenados del más emocionante al menos. Jugar con Nurture, practicar la meditación y forjarme 2 nuevos conjuntos de herramientas. Empecé con la opción menos interesante, forjar 2 juegos de herramientas nuevas. El juego más grande era para mi propia fragua, hecho de aleaciones de hierro. No muchos herreros podían fabricarlas, pero algunos sí. La mayoría de los herreros tenían que arreglárselas con ese tipo de equipo, ya que no podían permitirse nada mejor. Por supuesto, tenía planes de hacer algo más impresionante, hecho de aleaciones de maná, pero si lo hacía ahora mismo, Eleanor asumiría con razón que había usado sus existencias, lo cual era mejor que la verdad. Todavía necesitaba construir un pozo de fuego adecuado y algunas otras cosas. Pero un yunque, martillos de distintos tamaños y pinzas de metal eran fundamentales. Aún así, tuve 4 días para forjarlos. No los terminé lo antes posible, porque estaban allí como tapadera para el segundo conjunto, más portátil, que se escondería en la mazmorra. Eleanor ya sospechaba que había avanzado con el material anticorrosión y tal vez decidiera revisar mis cosas, incluso después de mudarme a mi nueva residencia. Mi solución fue sencilla, simplemente construir una forja en el segundo piso de la mazmorra. Su explicación fue clara, no habría nadie allí y, siempre que eligiera un buen lugar oculto, nadie lo descubriría. No sería una forja complicada y sofisticada, pero no necesito nada complicado. Simplemente podría usar maná para evitar algunos de los requisitos. Una vez hecho esto, pasé al siguiente tema, la meditación. Durante mi viaje a las mazmorras, lo que más me frenó fue mi reserva de maná. Drenar maná de los monstruos había sido la parte más lenta del proceso.
Había sido bastante malo mientras luchaba y me ralentizaría aún más una vez que comenzara a forjar aleaciones de maná. Sería aún más importante una vez que adquiriera una habilidad para la magia. Pero quería comenzar a practicar con un hechizo de fuego. De esa manera, incluso si se volvía inútil en todos los demás aspectos, aún podría usarlo para la herrería. Ahora, comencemos, murmuré mientras rompía el primer proyectil, absorbiéndolo con avidez. +2, de maná. Luego invertí el flujo y lo empujé hacia afuera. -2 de maná. No está mal. Vamos a intentar aumentar la intensidad, murmuré para mí mismo, curioso por saber si podía desencadenar el crecimiento usando más. Sin embargo, no me atreví. Todavía recordaba cuánto daño podía causar un maná. No quería perder el control y terminar muerto. En lugar de eso, repetí el mismo truco una y otra vez, revisando todas las carcasas. Afortunadamente, no fue en vano, ya que los trozos rotos podrían usarse eventualmente para fabricar una aleación anticorrosión. 20 minutos y casi 300 puntos de mana después, apareció otra notificación. Meditación, común, 42 a 43. Excelente, dije y seguí practicando, ignorando la tentación de extraer y liberar más maná. Mientras pudiera llevar la meditación al siguiente umbral antes de la mañana, sería suficiente. Quería tener absorción eficiente como mínimo. Ya era de madrugada cuando por fin alcancé mi objetivo. Meditación, común, 49 a 50. Opciones de ventajas, absorción eficiente /diagonal flujo aumentado /diagonal purificación. Gracias a Dios que existen las piedras de restablecimiento de ventajas, dije mientras miraba la inesperada tercera entrada. Después de pasar toda la noche intentando absorber maná de los monstruos, estaba casi completamente seguro de que purificación se refería al acto de aislar ese exceso de energía del maná de los monstruos. Yo lo elegí. Jackpot, murmuré después de romper otro caparazón. Anteriormente, drenar el maná de una aleación destruida era casi 4 veces más rápido que drenarlo del caparazón roto. Drenarlo de los monstruos todavía era más lento, pero esta vez era una diferencia mucho más razonable. Alrededor del 20%, supuse. Una evaluación más precisa requería varios experimentos. Es una lástima que me quede muy poco tiempo para probar mi nueva habilidad, murmuré. Solo tenía media hora antes de que el primer grupo abandonara la ciudad rumbo a la mazmorra y quería unirme a ellos. Si bien comprender cómo funcionaba la crianza era importante, no era tan importante como tratar de instalar una segunda forja en las profundidades de la mazmorra. Una idea que solo había aparecido en mi mente porque los monstruos no atacaban objetos abandonados siempre y cuando no bloquearan su camino, como lo demuestra el carro que traje que no sufrió daños. Más tarde, decidí mientras miraba 3 objetos que tenía frente a mí, una semilla, una rama rota y una pequeña hierba de la mazmorra que traje conmigo, cada una en una maceta diferente. Primero, puse mi mano sobre la rama rota y comencé a alimentarla con nutrición. A medida que mi salud comenzó a desaparecer lentamente, las hojas de la rama rota comenzaron a recuperar su color verde, pero ese había sido el alcance total del cambio. -16 salud. Seguí alimentándola, sintiendo que todavía podía empujar, curiosa por el cambio. Empujé cada vez más. Y la rama se movió mientras una pequeña raíz crecía dentro del florero. La habilidad consistía en controlar el movimiento de la salud, que se movía en un patrón increíble, imposible de entender. Ni siquiera podía empezar a comprender el movimiento y tampoco podía usar inspeccionar para compensarlo. Después de todo, no estaba hecho de metal y el sistema no se activaba, por más que lo intentaba. -184 salud. Nutrición, poco común, 1 a 2. No está mal. Aunque no había pensado en usar nutrir antes, había recopilado mucha información al respecto. Si bien era fácil lograr que una planta alcanzara una condición óptima, forzar el crecimiento requería demasiada salud, lo que lo hacía económicamente inviable. Y la mayoría de los granjeros no podrían arrojarle cientos de puntos de salud a una sola planta. Me trasladé a la planta de la mazmorra para intentar llevarla a un estado óptimo. Ni siquiera reaccionó. Algo faltaba. Interesante, dije mientras avanzaba hacia la semilla, inundándola con mi salud agresivamente hasta que apareció un pequeño retoño. Increíble, pero no teniendo en cuenta todo el maná que le había inyectado. -462 salud. Nutrición, poco común, 2 a 3.
Mejorar una habilidad a la fuerza gastando mucha salud en lugar de encontrar una solución ingeniosa no fue tan divertido, pero aún así logré que creciera más rápido de lo que la mayoría de los granjeros pudieron hacerlo en una semana. La diferencia en la salud fue simplemente así de importante. Comí una comida rápida antes de sentarme, recogiendo otra semilla, esta vez alimentándola lentamente. El patrón de alimentación con una semilla había sido mucho más simple. Tal vez podría tener una mejor idea si practicaba lo suficiente. Sin embargo, mientras me concentraba en ello, mi mente se distraía, principalmente en la lamentable situación de los granjeros. Si bien todas las clases de producción traían mala suerte en algún grado, ninguna lo era tanto como los granjeros. Eran, con diferencia, la clase de producción más común, lo que nunca era bueno. Cuanto más común era una habilidad, menos valiosa se volvía. Para empeorar la situación, solo recibían una vitalidad con cada nivel y nada más. Su única habilidad era nutrición y, sin fuerza, las únicas habilidades de combate que podían aprender eran las básicas. Todavía deberían haber podido ganar dinero, especialmente con la cantidad de alimentos que consumía el mundo. Sin embargo, el mayor problema era que los monstruos se sentían atraídos por la vitalidad de las plantas. Cuanto más grande era la granja, más monstruos atraía. Esto les impedía elegir una buena ubicación con monstruos débiles y trabajar de forma independiente. Al final, acabaron reuniéndose cerca de las grandes ciudades, trabajando en los enormes invernaderos que abastecían el consumo mientras eran protegidos por otros que se llevaban todos los beneficios. Con los alimentos tan necesarios para reponer la salud, la cantidad que consumía una ciudad era realmente increíble. Aún así, siempre había más agricultores de los necesarios, lo que hacía que el dinero que podían ganar fuera aún más bajo, la mayoría de ellos por debajo del nivel 5 mientras trabajaban desesperadamente, esforzándose para cumplir con sus cuotas individuales. Por supuesto, en teoría, la solución a ese problema era sencilla. Todo lo que hacía falta para que los más fuertes decidieran apoyar a los débiles como era debido. Simplemente dejarles acceder a una mazmorra amiga y llevarlos a un nivel superior. Pero, de manera similar, todos los problemas del capitalismo se habrían resuelto si los multimillonarios fueran más amables, el comunismo habría funcionado si los funcionarios no fueran corruptos, y la monarquía también habría funcionado si los reyes se preocuparan más por los campesinos que por su gloria. Como sociólogo que había pasado toda mi vida intentando comprender cómo había funcionado el comportamiento humano en conjunto, sabía que no había esperanza. Los seres humanos solitarios podían ser misericordiosos y justos, pero la humanidad no lo era. De lo contrario, no habríamos esperado a prohibir la esclavitud hasta que fuera económicamente insostenible. La humanidad era egoísta, y el poder individual otorgado por el sistema solo la empeoró. Capítulo 35. Dejé que mi mente vagara mientras me movía con el grupo, caminando hacia la mazmorra, igualando fácilmente su ritmo incluso mientras caminaba a pie. La alta vitalidad significaba que correr con una armadura gruesa apenas contaba como ejercicio. El uso de nutrir me había recordado la difícil situación de los granjeros, lo que me había distraído. No había mucho que pudiera hacer por ellos ahora, pero eso no era así en el futuro. Solo necesitaba experimentar más. Todo lo que necesitaba era encontrar una forma de mejorar su habilidad de nutrir como había mejorado mis habilidades de forjar y reparar. Bueno, eso y encontrar una manera de enseñar a la gente sin que me maten en el proceso. A las personas a cargo les encantaban los pequeños avances graduales que podían controlar, pero no les gustaban los cambios sistémicos. En absoluto. Por eso revelé fácilmente mi mejora en la habilidad con la espada a pesar de que era excepcional, mientras mantenía Mana Forge desesperadamente oculta. Nada cambiaría incluso si todos los herreros se convirtieran en excelentes guerreros. Como mucho, igualaríamos a un guerrero común, operando bajo las mismas restricciones. La forja de Maná ya tenía el potencial de remodelar el panorama económico actual, pero no podía imaginar qué sucedería si de repente todos los granjeros tuvieran mejores clases. Si bien no era historiador, como sociólogo había estudiado muchos cambios sociales en la historia, lo suficiente como para saber que a la gente no le gustaba que la gente cambiara las cosas. Y, si bien no me consideraba un revolucionario desesperado por remodelar el mundo según mi visión, tampoco era tan estúpido como para no ver cómo me verían los demás. Y las personas con ideas tan radicales no acabaron precisamente bien. O bien murieron de diversas formas desagradables, o lucharon contra la sociedad hasta que ganaron y acabaron al mando. Obviamente, lo primero era lo que ocurriría, pero lo segundo no sonaba mejor. Era imposible, por supuesto, pero incluso si ocurriera, sería una elección horrible.
A pesar de todo, yo era un científico. No había nada más satisfactorio que entender cómo funcionaba realmente el mundo. Si bien al principio odiaba al sistema por arruinarlo, poco a poco fui cambiando de opinión. Era simplemente otro misterio por resolver, uno que convenientemente venía con su propio kit de herramientas. Entonces, ¿un nuevo gremio?, preguntó uno de los guardias, distrayéndome de mis pensamientos. Pensé que eras un representante del gremio. ¿Qué ha cambiado? Los guardias debieron estar chismorreando. Es comprensible, ya que, como gremio nuevo, uno que hubiera sido escoltado por Eleanor era notable. No intentamos ocultarlo, ya que decidimos que una vieja amiga de Eleanor de una mazmorra era una buena historia sencilla que la mayoría de la gente se creería. Lamentablemente, eso trajo consigo muchos chismes. Nadie chismorrea tanto como los soldados que patrullan. Lo era, pero después de ver la mazmorra, me di cuenta de que era una buena oportunidad para ganar algo de dinero, sobre todo porque la gobierna un viejo amigo. Tenía algo de dinero ahorrado, que era suficiente para pagar la multa y aún así alquilar un bonito terreno. Eres un hombre más atrevido que yo, respondió el guardia. Sin riesgo no hay ganancia, respondí. Durante el resto del camino, charlé con los guardias. Bueno, ellos charlaban mientras yo escuchaba. Si bien ninguno de los temas de los que habían estado hablando me interesaba realmente, mientras pareciera vagamente interesado, la mayoría de la gente estaba feliz de seguir con la charla intrascendente. Otro truco que aprendí durante mi década como profesor. Ningún lugar de trabajo estaba libre de intrigas, pero la academia era particularmente escandalosa en ese aspecto. Inevitable con un grupo de triunfadores que luchan por un presupuesto muy limitado y por el reconocimiento. Intentar mantener la cabeza gacha y concentrarse en la investigación nunca funcionó. Mantener una distancia amistosa con el personal de limpieza me resultó rentable, ya que la mayoría de mis compañeros de trabajo estaban más que felices de tratarlos como invisibles. Tener algunos conocidos casuales entre los guardias solo me costaría unas cuantas bebidas gratis. Seguimos charlando mientras pasábamos por la puerta de la mazmorra y llegábamos al campamento dentro de la misma. ¿Estás seguro de que quieres ir solo?, preguntó uno de los guardias mientras yo entraba. Será más fácil si alguien los distrae y consigue el caparazón. No lo cogerán si hay la más mínima grieta. Me encogí de hombros. No es exactamente un problema. No me importan unas cuantas monedas de plata. Solo quiero explorar el piso y seleccionar qué parte de la mazmorra es el mejor lugar para establecer una operación una vez que comience a contratar, dije. Buen punto, dijo, riéndose un poco en exceso para parecer amigable. Los chistes sobre gente rica siempre caían mejor por alguna razón. Actuar como si no tuviera dificultades económicas fue otra decisión calculada. No tenía mucho dinero, 45 monedas de oro parecían una cantidad increíble, pero no durarían mucho una vez que el gremio comenzara a funcionar. Pero tener reputación de ser rico fue una buena manera de permanecer bajo el radar una vez que comencé a adquirir algunas habilidades extrañas. De todas formas, elegí un carrito para llevar conmigo, el más grande que había disponible. Vaya, es una decisión ambiciosa, gritó el guardia. ¿Alguien tiene sentimientos encontrados sobre no necesitar dinero? Por supuesto que necesitaba dinero. Y me hubiera encantado llenar el carro más grande disponible con 1000 proyectiles, lo que me hubiera dado una buena paga de 40 monedas de oro. Sin necesidad de reparaciones, hubiera sido una excelente inversión. Pero había dos problemas. En primer lugar, no podía explicar por qué no necesitaba reparar mi espada. Si bien podía alquilarlas, ya había una pequeña pila de espadas conocidas en la esquina que la gente podía cambiar por otras en perfecto estado por un precio, eso reduciría las ganancias. No fue culpa de Eleanor. Yo estaba familiarizado con el proceso, sabía que ya lo estaban ejecutando cerca del costo. Había descubierto muchas formas de acelerar el proceso, pero eso solo resolvió el aspecto de urgencia. En última instancia, seguía consumiendo la misma cantidad de aleación de maná, que era más del 90% del costo. Y, aunque podía reparar las espadas yo mismo, traer 1000 proyectiles sin intercambiar espadas habría sido notorio. Por supuesto, esa no fue la única razón. La verdadera razón era que no podía matar a 1000 monstruos por mi cuenta. No sin dañar el caparazón. Lamentablemente, todavía necesitaba el carro. Más exactamente, necesitaba el material del carro. Era una mezcla de hierro y madera, ambas aleaciones más baratas. Para mí, representaban mucho más de lo que valían en el mercado. No exactamente, dije.
Planeo obtener algunas muestras del entorno, rocas rotas, muestras de tierra, cosas así. Nunca se sabe lo que se puede descubrir en una mazmorra. Ten cuidado. Ya sabes cómo puede comportarse la bestia cuando empezamos a dañar demasiado la mazmorra, dijo. Gracias, dije, feliz con la advertencia, porque no sabía cómo podían ser. Por cierto, ¿cuánto tenemos que pagar si los monstruos destruyen el carro? 5 monedas de plata, me advirtió. Mis ojos se abrieron de par en par, pero él no entendió la razón. Ya sé, es una estafa. Cuestan algo así como 8 monedas de cobre. Pero así funcionan las mazmorras. Todo es una estafa. Tenía razón en lo de cobrar de más, pero a mí no me importaba. Para mí, representaba la forma más fácil de conseguir algo de metal para la forja que estaba planeando construir. Si bien tenía las herramientas más básicas, todavía necesitaba un yunque para experimentar adecuadamente. Un pozo de fuego adecuado también ayudaría. Arrastrar 1 o 2 carros con daños importantes que casualmente rompieron sus partes más metálicas era más fácil de explicar. Es cierto, pero así es la vida, dije. Tal vez algún día podamos volvernos lo suficientemente fuertes como para monopolizar una mazmorra. Ese es el sueño, pero es imposible sin acceder primero a una buena mazmorra para subir de nivel, respondió el guardia. Eso, o intentar subir de nivel en el desierto como un loco. Una evaluación acertada, dije mientras me daba la espalda y me iba. Tenía razón con respecto a la naturaleza salvaje. A menos que estuviera escoltado por alguien como María, intentar subir de nivel en la naturaleza era una tarea muy peligrosa. Al salir del pequeño fuerte, me adentré más. Un monstruo atacó mientras yo todavía estaba al alcance de los demás. Podría haber sacado mi martillo y matarlo de un golpe, o al menos, podría haberlo desorientado con mi escudo. Sin embargo, no hice ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, me moví alrededor de la bestia, confiando en los ataques con la espada para mantenerla distraída antes de elegir el momento para apuñalarla por la boca. Tener una reputación de ser principalmente un espadachín era otra parte de mi nueva identidad. Una que probablemente era incluso más importante que cualquier otra cosa. Relacionar a un espadachín experto con un mal herrero era aún más difícil. Por eso lo quité, pero cuando arranqué la carcasa con mis propias manos, vi que mucha gente se estremecía. Fue una buena exhibición, pero aún así dañó la carcasa lo suficiente como para dejarla inservible. ¡Qué desperdicio! Escuché murmurar a uno de los cazadores. Los ricos, hombre. Son todos iguales, respondió el otro, aunque su susurro no era tan débil como pensaron al principio. Sonreí mientras me alejaba, confiada en que mi nueva identidad se mantendría. Aún así, mientras me movía, me aseguré de detenerme varias veces a la vista de los demás, tomando muestras de tierra, rocas rotas, incluso plantas secas, queriendo vender aún más mi compromiso de comprender la mazmorra. De esa manera no me preguntarían cuándo regresaría al mediodía para reemplazar un carrito dañado. Con eso, tiré del carro cada vez más profundo, hasta que llegué a un lugar oculto que no estaba cerca de ninguna de las 5 puertas que conducían al segundo piso. No quería que nadie comenzara a preguntarse dónde estaba. Luego, dañé el carro y arranqué más de la mitad de su metal, dedicando algún tiempo a reforjar los bordes para que pareciera que fue destruido por un ataque de monstruos. Luego, caminé hacia la puerta más alejada de la entrada. El mapa de Eleanor me ayudó muchísimo. Lástima que no me diera también un mapa del segundo piso. Habría sido mucho más fácil moverme sin ponerme en riesgo. Una vez hecho esto, corté un camino directo hacia el segundo piso, el entorno inmediato de la puerta estaba vacío. Cambié a mi martillo y atravesé la puerta. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.